El cine como forma de arte ha evolucionado constantemente. Sus directores han sido los arquitectos de este cambio. Cada década ha visto surgir figuras cuya visión y creatividad han definido sus épocas, transformando la narrativa, la técnica y el impacto cultural en el cine. Acompáñame, mi nombre es Warner, vamos a dar un recorrido cronológico por los directores más importantes de cada década y las películas que marcaron su legado desde mi punto de vista. Así que sin más preámbulo, comenzamos. Como todo buen cinéfilo, igual que todos ustedes, pues me di a la tarea de un pequeño trabajo y decir cuáles son los directores y las películas más emblemáticas por década. Vamos a comenzar por la década de 1900 a 1910, con los famosos pioneros del cine. Yo en primer lugar les pondría a Georges Méliès, con su película emblemática de Viaje a la Luna, de 1902, El Reino de las Hadas de 1903, y bueno, su legado, podríamos decirlo, es conocido como el mago del cine. Méliès fue uno de los primeros en usar efectos especiales, narrativa visual y fantasía para cautivar a las audiencias. En segundo lugar, yo les pondría a D.W. Griffith en Estados Unidos. Y si bien es un director polémico en la actualidad, sus películas más emblemáticas o su película más emblemática desde mi punto de vista es El nacimiento de una nación del año 1915. Una película que nos muestra los orígenes, o más bien, una película en la cual la gente loca del Ku Klux Klan se inspira para crear y hacer sus atrocidades, históricamente hablando. Pero es una película muy interesante, pues nos muestra desde un punto de vista cómo es que Estados Unidos nació. Tiene otra película que se llama Intolerancia de 1916. Su legado, podríamos decir que, aunque controversial, establece las bases del lenguaje cinematográfico moderno, como el uso del montaje para narrativas más complejas. Vamos a dar un brinco ahora hacia la década de los 20, de 1920 a 1929, la era del cine mudo. Y podríamos poner a F.W. Murnau, en Alemania, con películas emblemáticas como Nosferatu de 1922, El Último de 1924 y Amanecer de 1927. Yo creo que ustedes seguramente identifican más Nosferatu que las otras. Como legado podríamos decir que es el maestro del expresionismo alemán. Sus películas definieron el uso de la iluminación y la composición como herramientas narrativas. Obviamente, sí, no podía faltar mi director favorito, Charlie Chaplin. De Reino Unido, Estados Unidos, como ustedes lo quieran ver. Pero bueno, ahí está él. Para mí no hay una película emblemática de Chaplin. Todas las películas, largometrajes y mediometrajes son emblemáticos. Los cortometrajes, bueno, son un poco diferentes. Pero bueno, les menciono por ejemplo La Quimera de Oro, Luces en la Ciudad, que ya es de 1931, pero con La Quimera de Oro tenemos. El legado de Chaplin es llevar el cine mudo a niveles artísticos y emocionales incomparables, combinando humor con crítica social. Y un tercero de esta época podría ser Sergei Eisenstein, de Rusia, con películas emblemáticas como El acorazado Potemkin, de 1925, y Octubre, así se llama la película, de 1928. Es pionero en el montaje soviético. Sus técnicas influyen profundamente en el cine global. De hecho, El acorazado Potemkin es una película bastante interesante. Les recomiendo que la traten de conseguir. Estoy casi seguro que la encuentran en YouTube, totalmente libre para poderla ver. Pasemos a la década de los 30, con el nacimiento del cine sonoro. Y aquí no es que lo ponga en primero o en segundo o en tercero. Comienzo con Alfred Hitchcock, de Reino Unido. Películas emblemáticas: 39 escalones de 1935 y Rebeca de 1940. No las han visto y se han quedado solamente con las clásicas que son Pájaros, Vértigo, ¿sí? Les recomiendo que vean estas.
Como legado podríamos decir que es conocido como el maestro del suspenso, la herramienta que tiene el género del terror, del horror, como muchos lo conocen. Hitchcock redefine el cine de misterio y el thriller. Frank Capra de Estados Unidos. Películas emblemáticas. Sucedió una noche de 1934. Bueno, la película se llama Sucedió una noche. Se estrenó en 1934. Y Qué bello es vivir, una joya del cine de 1946. Sus películas celebraban el espíritu humano y el optimismo frente a la adversidad. La verdad es que si tú quieres pasar estás pasando un mal rato y quieres salir, échate una película de Frank Capra. De la misma época, Jean Renoir, francés. Películas emblemáticas: La gran ilusión de 1937, La regla del juego de 1939. Es uno de los pioneros en el cine poético. Sus obras exploran las dinámicas humanas y sociales con gran sutileza. Este es un tipo de cine que no necesariamente es para todos, pero dentro de la época aportan muchísimo al lenguaje cinematográfico. Pasemos a la década de los 40, lo que sería el cine clásico y el realismo. Obviamente no podía faltar el legendario Orson Welles de Estados Unidos. Su película emblemática por autonomacia, la considerada la mejor película en la historia del cine, Citizen Kane o Ciudadano Kane de 1941 y El proceso de 1962. Con Ciudadano Kane redefine la narrativa no lineal, el uso de la cámara y la iluminación. Y con eso tienes para dar y regalar. Hay un antes y un después. Otro, Akira Kurosawa, Japón. Ay, Dios mío. Akira Kurosawa, siempre imitado, jamás igualado. Películas emblemáticas: Rashomon de 1950 y Los Siete Samuráis del 54, con su famoso remake en Estados Unidos de Los Siete Magníficos, una visión así. Su legado: introdujo el cine japonés al mundo, influenciado por géneros como el western y el cine épico. Otro de esta época, Vittorio De Sica, un italiano. Películas emblemáticas que tuvo: El ladrón de bicicletas de 1948 y Umberto D de 1952. Él es figura clave del neorrealismo italiano. Sus obras capturan la humanidad en tiempos de crisis. Son estas películas raras, pero que dices, no mames, está súper rara, no entiendo a dónde va, pero no puedes dejarlas de ver. Cambiemos de década, vamos a la década de los 50. La edad de oro del cine mundial. Mundial, ¿ok? No de Estados Unidos, mundial. Federico Fellini, en Italia. Películas como La Dolce Vita de 1960 y 8 y medio de 1963. Es el maestro de lo surreal, lo introspectivo. Sus películas exploran sueños, la identidad, el arte. Muy europeo el asunto. Ingmar Bergman, de Suecia. Películas emblemáticas. Y las tienen que ver. Si estás estudiando cine, esto es algo que tienes que ver. El séptimo sello. Dios mío, qué película tan densa y tan pesada. Pero qué película tan interesante, de 1957. Y Fresas Salvajes, que también se estrenó en 1957. Las obras de Ingmar Bergman abordan temas existenciales, filosóficos, con una profundidad emocional única. De hecho, la muerte, que aparece en el séptimo sello con esta idea del juego del ajedrez, también aparece en Las aventuras de Bill y Ted. Así creo que se llama la película de los 80s con Keanu Reeves. Yo cuando vi esa escena me recordó de inmediato el séptimo sello. Otro de esta época es Satyajit Ray, de la India. Estas películas obviamente yo no las vi en su momento, yo no había nacido en esa época. Y tampoco las vi en la escuela, las fui conociendo a partir de adentrarme en otro tipo de cine. Él es hindú. Películas emblemáticas: Pater Panchali de 1955 y El mundo de Apu de 1959. Es el líder del cine bengalí. Sus películas combinan el humanismo con narrativas profundamente conmovedoras. Década de los 60. El nuevo Hollywood y la experimentación.
aparece en escena un director ahí, Stanley Kubrick, de Estados Unidos y de Reino Unido. Películas emblemáticas: 2001 Odisea del Espacio, del 68, y iba a decir La Naranja Mecánica, pero ese es del 71, ya me acordé, aquí en mis notas la tengo mal. Conocido por su perfeccionismo, Kubrick exploró géneros como la ficción, el terror, el drama, y era un director que, cuando digo perfeccionista, podía hacer una toma 50 veces que no le importaba cuánto celuloide desperdiciara, quería que quedara como él decía. Francis Ford Coppola, también de Estados Unidos. Aquí estamos hablando de películas como El Padrino y Apocalipsis Ahora. Aunque son de los 70s, bueno, abarca este periodo también. Es figura clave en el nuevo Hollywood y en combinar la épica y la psicología. ¡Ay, qué decir de este! Jean-Luc Godard, Francia. La historia cuenta que Jean-Luc Godard hacía todo sin guión porque todo lo traía en la cabeza. Todo su equipo técnico y los actores no sabían de qué iba lo que iban a filmar ese día hasta que Jean-Luc saliera y les dijera. Es lo que se dice, yo no lo sé, no viví con él. 1960 nos presenta Sin Aliento y en 1965 Pierrot, el Loco. Es el líder de la nueva ola francesa y desafió las convenciones narrativas y visuales. Ahora vamos a la década de los 80s. Una era donde la tecnología empieza a marcar el cine y aparece Steven Spielberg en Estados Unidos con una película emblemática como E.T. de 1982 y obviamente Jurassic Park, que aunque ya entra en los 90s, bueno, de todos modos es una película emblemática, porque en realidad esta es una época que vamos a abarcar de los 80s a los 90s. Es un innovador en los efectos especiales y narrativas emotivas y prácticamente redefinió el cine de entretenimiento a nivel mundial. Otro director que a veces se piensa que está sobrevalorado es James Cameron, el canadiense. Su película más emblemática, Terminator de 1984. Y por otro lado, Titanic de 1997. Y posteriormente en los 2000, Avatar. Es un director que, al igual que Steven Spielberg, ha estado presente a partir de los 80s, 90s, 2000, 2010 y ha acomodado una película en cada una de las épocas. Revolucionó el uso del CGI y el cine de acción épico. Otro. Y miren, muchos tienen tabús contra el cine o la animación japonesa. Hayao Miyazaki. Mi vecino Totoro de 1988 es una joya. La princesa Mononoke ni se diga. Y te estoy mencionando las que a mí me gustan. Es el líder del estudio Ghibli. Ya con eso te dije todo. Hablemos del 2000 al 2020. Christopher Nolan. O sea, prácticamente estas 2 décadas Christopher Nolan ha marcado la pauta. Películas como El Caballero Oscuro, de la trilogía de Batman, Inception, Interstellar. Es el maestro de las narrativas complejas y visuales. Alfonso Cuarón, el mexicano Cuarón. Películas como Gravity del 2013, Roma del 2018, que si bien no es de mis películas favoritas, es una película muy interesante para una época en la que el cine estaba en crisis. Bueno, sigue en crisis. Innova con técnicas y sensibilidad narrativa, lo convierte en uno de los directores más relevantes a nivel mundial. Y gracias a Dios, es mexicano. Y aquí también metería yo a Bong Joon-ho, de Corea del Sur. Parásitos del 2019 es una joya y marca prácticamente la invasión de lo coreano a Occidente. Si bien ya nos habían invadido con The Oppa Gangnam Style, la canción, y con algo de ¿cómo se llama?, de K-pop, con esta película, el cine coreano y las series coreanas marcan un antes y un después. No puedo hablar de la época del 2021 en adelante porque estamos prácticamente llegando a la mitad, así que por el momento hasta aquí lo voy a dejar. Creo que cada época tiene directores, películas y cada uno de ellos tiene un legado importante y es importante no perderlo. Hoy me tomé la molestia de hacer este programa porque
conozco mucha gente joven que desconoce estas películas y que al final del día, si no las conoces, hay muchos remakes que te las presentan nuevamente y crees que están descubriendo el hilo negro cuando eso alguien ya lo hizo con anterioridad. Vale la pena que les echen un ojito a estas. Si tienes hijos y no las conocen, oblígalos a verlas. Es importantísimo que veamos el cine de antes para que podamos tener una comparativa con la narrativa actual. Mi nombre es Warner y esto fue Hablemos de Cine. Nos escuchamos en otra emisión de su programa cómico mágico musical y nos vemos. Chao.